hay abusos de poder, los militares respaldando a un gobierno, dos vicepresidentas, en fin, o sea, ¿qué hacemos con esto que está pasando en el país, doctor? Bueno, la situación en términos generales, Richard, yo creo que es muy grave. Yo creo que es muy grave la situación en términos generales y en todas las áreas, porque estamos viviendo en Ecuador un estado de falta de derecho. Es decir, el Estado moderno es el Estado de derecho, pero nosotros hemos regresado tanto del Estado de derecho a vivir un estado de anarquía jurídica. Ahora no se sabe qué vale, qué no vale, no se sabe qué es ley, qué no es ley. Y no quiero yo pretender ni hacer gala, créalo, estimado Richard, que a usted le consta, trato de hablar en lenguaje sencillo para que se me entienda, y menos hacer gala de conocimientos, ni de pretender saber mucho, pero sí creo. Yo no esperaría, le digo con franqueza, aclaro, sin pretensión, no esperaría que los abogados, que los asesores jurídicos del gobierno particularmente y de otras instancias, pero hoy por hoy está en juego la credibilidad, si cabe el término, de las instituciones ecuatorianas de acuerdo a un sistema jurídico, que nosotros queremos denominar lo que es un sistema jurídico democrático, ¿verdad? En el que impera la democracia. Pero lo que en la práctica se da en Ecuador, en el Ecuador de hoy, es vivir bajo la teoría de los hechos consumados, bajo la teoría de que cualquier ilegalidad en toda la extensión de la palabra, se torne, si no legal, que no es posible, o es legal o es ilegal, pero que se torne de general aceptación. Bueno, ya déjalo, ya está, ya se posesionó, ya se consumó, se dictó el decreto, ya se aprobó, ya existe, la gente lo acepta. No. Y lo que sí quiero empezar, para que quede claro y que podamos entrar y vamos a los casos concretos y a los ejemplos y a las normas legales, lo que sí quiero que quede claro, repito, es que no pretendo yo que los asesores jurídicos en el gobierno principalmente y por supuesto en otras instancias de la administración pública pretendan ser eruditos. No todos los profesionales en su rama correspondiente son eruditos. Hay unos mejores que otros, hay unos más estudiosos que otros, hay unos más dedicados que otros. Esa es la diferencia que no se puede suplir con la teoría de que todos somos iguales ante la ley. Que quede claro, no somos absolutamente iguales, de ninguna manera no es posible. Somos iguales ante la ley. Y yo agrego, cosa que no lo he leído en ningún autor, somos iguales ante la ley y en iguales circunstancias, porque tienen que ser las mismas circunstancias. El niño no tiene los mismos derechos ni las mismas obligaciones que el mayor adulto, la mujer embarazada no tiene los mismos derechos ni las mismas obligaciones que la mujer en general, la mujer no tiene los mismos tratamientos que el hombre, etcétera. No podemos ser iguales absolutamente, pero sí tenemos que ser iguales ante la ley. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le digo, yo no pretendo de ninguna manera, primero no pretendo hacer gala, pero tengo que hacer algunas referencias. Yo no pretendo que los asesores jurídicos del gobierno sean unos eruditos, de ninguna manera. Yo no pretendo que sepan concretamente que las institutas de Justiniano, el jurista que las elaboraba, no era Justiniano obviamente, sino Triboniano, ¿verdad? De donde viene el primer cuerpo legal estructurado, estamos hablando en la época de Roma, ¿no? Y entonces, y que después el siguiente cuerpo legal muy grande también, la ley de las 12 tablas de Alfonso X el Sabio en España, después el Código de Napoleón, que empezó a trabajarse en 1803, se publicó en 1804. Se lo conoce como el Código de Napoleón porque era de la época de Napoleón,
pero obviamente había un grupo de juristas, tengo yo los nombres, son en francés, que fueron los que elaboraron el código propiamente dicho. No pretendo, insisto, que los autores de los decretos, de los acuerdos, de las teorías que ahora se esgrimen, sean conocedores del derecho profundo y del derecho en su origen. Pero sí espero y sí pretendo que al menos sepan la definición legal de fuerza mayor, la definición legal de caso fortuito. ¿Y por qué pretendo eso? Porque eso lo estudiamos en el primer año de la carrera de jurisprudencia. Es artículo 30 del Código Civil. Y entonces la definición de caso fortuito o fuerza mayor viene desde el artículo 30 del Código Civil. Y lo voy a decir a grandes rasgos, ¿verdad? Que se llama fuerza mayor o caso fortuito, esto es importante, al hecho imprevisto que no es posible resistir, como ponen los ejemplos, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento por parte de enemigos. Diga que usted una banda que están tan de moda en Ecuador lo secuestra, lo toma preso, y la persona que sufre eso no puede presentarse en una audiencia, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Hay un autor de derecho civil muy famoso, muy conocido. Yo tengo la obra completa, obviamente. Claro Solar, un chileno, que comenta, obviamente, el Código Civil chileno es casi igual en sus orígenes al ecuatoriano. El ecuatoriano viene más directamente del Código Civil de Costa Rica, porque el de Colombia, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile tienen el Código Civil muy similar y los autores y los comentaristas son los mismos. Y nosotros estudiábamos mucho, les acabo de citar Claro Solar, en los autores chilenos y colombianos, además obviamente de los ecuatorianos. Había pues un gran civilista, Monseñor Juan Larrea Holguín, que tiene una obra jurídica importante. ¿Y por qué? Porque todos estos 4 códigos, el de Costa Rica es importante, que los abogados normalmente no lo conocen, solo registran los 3 de Colombia, Chile y Ecuador. El de Ecuador particularmente viene más directamente del de Costa Rica, pero los 4 códigos vienen a partir del proyecto de Andrés Bello. Bello, que tuvo la genialidad de elaborar ese proyecto, fue a su vez a partir del Código de Napoleón, como se llama al código que se expidió en la época de Napoleón. Pero obviamente Napoleón era un militar, no era un jurista. No pretendo que sepan estos detalles, pero obviamente que el artículo 30 del Código Civil, que habla de la fuerza mayor o del caso fortuito, tienen que conocerlo, tienen que haberlo estudiado, si no, no debieron haber pasado primer año. Pues. El Código Civil tiene 4 libros. Primero de las personas, libro 2 de los bienes, libro 3 de la sucesión por causa de muerte y libro 4 de las obligaciones, donde están los contratos, etcétera. O sea, ahí está repartida la estructura jurídica de donde las reglas fundamentales, de donde parten las demás leyes con los mismos principios. Y cierto es que en el Código Administrativo, Código Orgánico Administrativo, COA, que se lo conoce comúnmente como COA, con las siglas de COA, se remite 2 veces a la fuerza, al Código Civil, se remite 2 veces al Código Civil y básicamente con el tema de la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿verdad? Pero se remite concretamente en 2 artículos. No es que hay una fuerza mayor o un caso fortuito en materia de derecho administrativo. Todos, y para que quede claro esto, Richard, hasta el Código Integral Penal, se remiten a la fuerza mayor o el caso fortuito.
y a la fuerza mayor o caso fortuito que se remiten todos estos cuerpos legales son siempre a lo que está definido en el Código Civil. Y por eso yo cuando digo definición legal es porque esa definición es obligatoria, porque está en la ley. No es una definición que usted la va a buscar en comentarios, en el diccionario. No, la definición legal es la que está definida en la ley y esa definición es obligatoria y a eso estamos obligados a atenernos. Y entonces ahí está la definición de la fuerza mayor o el caso fortuito. Y las dos características, para que la gente lo tenga claro, las dos características son que el hecho sea imprevisible, es súbito, no se puede prever, no se puede calcular, no se puede anticipar ni adivinar qué va a ocurrir, imprevisible. Y segundo, estas dos características son básicas, el hecho tiene que ser irresistible. Y entonces no es que en el derecho administrativo hay una fuerza mayor en particular, y menos asimilando a esa fuerza mayor a los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, que en la doctrina, y lo menciona así claro Solar, hechos del príncipe. Genéricamente habla de hechos del príncipe sin ni siquiera mencionar el derecho administrativo para ello. Menciona a los hechos del príncipe cuando el príncipe era autoridad. Acá nosotros no hemos tenido príncipes ni hemos tenido felizmente reyes. Entonces no hay. Claro, el rey de España en su momento, Fernando, pues era obviamente el rey de España cuando éramos colonia. Pero en Ecuador como tal y desde que es república, ¿verdad? Que es república, primero parte de la República de Colombia, 1821. Y después República Independiente con la Constitución de Riobamba en 1830. Desde ahí hasta este momento no han habido reyes. Y no creo que está en el ánimo de los ecuatorianos permitir que nadie pudiera ser rey aquí y menos creerse dueño del país. Nadie, y menos en un sistema que debería ser respetado por todos, por adversarios. Esto no es cuestión de afectos o desafectos. No es cuestión de que me vale mal, me vale mal, me vale mucho, me vale poco. No es cuestión de que me cae mal o que yo no lo quiero y que estoy con el de acá para que no salga fulano o nada de eso. Es cuestión, la ley rige para todos y como rige para todos, por eso somos iguales ante la ley. Es tan sencillo como eso, Richard. Entonces empiezo tratando de enfocar el tema con esto de la fuerza mayor, primero porque está en plena actualidad, está en boga, y segundo, porque es necesario ponerle claridad, como espero y estoy tratando de lograr de ponerle algo claridad a estos conceptos que son básicos, pero que son básicos, para que la gente entienda, no se deje confundir por unos verdaderos charlatanes que de derecho no saben nada, que el acto del príncipe, que el derecho administrativo. Están perdidos, ningún derecho administrativo. En los dos artículos que ya le digo, que yo registro, se remiten, que están en el COA, en el Código Orgánico Administrativo, se remiten a la definición de fuerza mayor o caso fortuito del Código Civil, como lo acabo de mencionar, y he revisado artículo 230, que define. Entonces, hay en ese decreto, si quieren, para empezar por el final, porque es donde hemos debido terminar, hay ese decreto 500 del presidente. Sí, el decreto 500. ¿Verdad? Que nombra, esto se ha hecho una mala costumbre en Ecuador, esto es un mamotreto, aquí lo tengo a la mano. Es un mamotreto porque son 5 páginas de considerandos. 5 páginas de considerandos, para terminar en 4 artículos. 4 artículos. Nombrando vicepresidenta constitucional de la República de manera temporal de tal fecha a tal fecha. A esta señorita, ¿qué es esto, Dios? Esto es realmente equivocado. Cintia Natalie Gelibert Mera, ¿verdad? Vicepresidenta constitucional por efecto del artículo 150 de la Constitución, que no dice eso de ninguna manera, ni permite eso.
porque no es que está, ni hay ausencia, ni hay falta, que este es otro hecho importante a destacarlo, ni hay falta temporal. La ausencia o la falta para que ocurra la subrogación, que es una cosa, el reemplazo es otra. La subrogación tiene que ser temporal, porque si ya se trata, ahí sí sería un reemplazo, de asumir en lugar del titular, sería más un reemplazo, pero no es la subrogación, ¿verdad? Efecto del artículo 100 de la Constitución. Desde las 17 horas del jueves 9 de enero del 2025 hasta las 16 horas 59 del domingo 12 de enero del 2025, en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por las circunstancias de fuerza mayor en la parte considerativa de este decreto ejecutivo. ¿Cuál es la ausencia temporal anticipada? Cuando estamos explicando y diciendo claramente que por la definición legal del Código Civil tiene que ser imprevisible, que no se puede anticipar e irresistible. ¿Cuál es esa fuerza mayor que invoca el presidente? Que él va a estar en otras cosas. Eso no es fuerza mayor. No hay fuerza mayor en derecho administrativo. No es que es un acto del príncipe, como decía algún perdido queriendo engañar al auditorio o a la gente, ¿verdad? Eso simplemente no es así. Y que quede claro esto también, Richard, que es importante. Hay muchísimas leyes. Para quienes tengan esa edición, préstame la Constitución. Hay muchísimas leyes que se remiten a la fuerza mayor definida legalmente en el artículo 30 del Código Civil. O sea, a la mano tengo todo, pero hay que explicarlo a la audiencia detalladamente, no con sonrisas farsantes, ni con disparates, ni con supuestas referencias absolutamente impertinentes, engañosas y tramposas. El texto de la ley es claro. Solo al legislador le toca interpretar la ley de una manera generalmente obligatoria. No le toca interpretar ni a la Corte Constitucional ni a ningún otro, solo al legislador. Y esa interpretación es obligatoria y se entiende como ley. Ese es un principio también que viene desde el derecho civil, desde la interpretación de la ley, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de que venga cualquier ignorante que se cree vivaracho o astuto a pretender dar una forma distinta a lo que está claramente definido en la ley, ¿verdad? Y no es cuestión de venir a hablar de fuerza mayor o caso fortuito cuando es previsible y es porque alguien va a estar atareado haciendo otras cosas. Y no puede haber un país o una república, mejor dicho, más concreto una república, porque países, no todos los países son repúblicas, ¿no es cierto? Una república en la que tiene dos vicepresidentes al mismo tiempo. Porque aquí por decreto se nombra una vicepresidenta constitucional y por elecciones, que es la única manera, salvo pues los casos excepcionales que contempla de la ausencia temporal o definitiva, y por elecciones tenemos otra vicepresidenta elegida, no electa, porque ya fue elegida. Electa es cuando está elegida y no asume la función, pero esta vicepresidenta ya fue elegida y ya tuvo una función y ya ha venido actuando. A su vez, ese decreto que la encargó de otra misión, primero en Israel y después 2 veces en Turquía, es inconstitucional, porque esa vicepresidenta, esa es la única constitucional hasta aquí, no es cuestión aquí de preferencias o no preferencias, pero ese es el texto legal, esa vicepresidenta no puede tener 2 cargos. Puede tener, sí, y a esto también se le ha querido dar la vuelta, se le ha querido torcer el fin, o se le ha querido dar una interpretación equivocada. Puede tener las misiones o encargos que le haga el presidente de la República. Y ya lo expliqué un día brevemente, puedo decir, esto evolucionó en Ecuador
porque el vicepresidente de la República era el presidente nato del Parlamento, esa era su función, y de ahí derivó en que se hablaba de que el vicepresidente era un conspirador a sueldo, etcétera, etcétera, porque obviamente pues al presidir el Parlamento tenía contacto que era positivo con todos los partidos políticos que habían, con toda la representación política en el Congreso. Pero bueno, el hecho cierto es que el vicepresidente se cambió ese sistema y se dijo no, que en adelante, a partir de la Constitución del 2008, el vicepresidente tenga las funciones que le encargue el presidente, pero las funciones que le encargue como vicepresidente, ¿verdad? Claro. Yo voy a dar ahora mismo un ejemplo de fuerza mayor. Ahorita mismo voy a dar un ejemplo y justamente en la vicepresidencia, a propósito de la vicepresidenta de fuerza mayor. Y entonces, pero de acuerdo a la naturaleza, en la capital de la República, pues. Pero ¿a qué extremo hemos llegado? ¿A qué extremo hemos llegado? Que se dictó un fallo al que con una alevosía, si quiere lo repito una vez más, alevosía de quien funge de ministro de Defensa, amenaza a la juez que dictó una sentencia actuando como jueza constitucional, la amenaza y le dice que no van a cumplir la sentencia. ¿En qué país estamos entonces? La gente puede libremente decidir, sean oficiales del gobierno o de cualquier institución pública del Estado, qué sentencias cumple y qué sentencias no cumple. ¿Cómo le suena eso? ¿Qué tan civilizado le suena eso a la gente? ¿En qué país del mundo? ¿Verdad? Que la gente pueda decidir qué ley cumple, qué ley no cumple. Y que lo diga abiertamente ante la prensa, en rueda de prensa. Me parece una cosa absolutamente increíble, inadmisible, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí hay otra vicepresidenta. Cuando ella quiso entrar a su despacho, ¿quién le impidió que entre a su despacho? Está filmado. El presidente. Público notorio que avergüenza al país en el mundo civilizado. Justamente las tropas de militares, de esos mismos tropas de militares que asesinaron a los 4 niños de las Malvinas. ¿Qué ha dicho el ministro de Defensa sobre eso? ¿Verdad? Esa es fuerza mayor. Por la fuerza bruta de los militares y policías que estaban bloqueando la entrada a la vicepresidencia, no pudo la vicepresidenta elegida constitucionalmente entrar a su despacho después que una sentencia constitucional le dio la razón. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo queda Ecuador ante el mundo civilizado, ante el mundo occidental? ¿Sí me explico, Richard? ¿Cómo quedamos como país? ¿Qué ley vale en Ecuador? Con esta estructura que en términos generales estoy tratando de exponer con claridad. Obviamente que son temas emotivos y usted tiene la habilidad de hacerme acuerdo cuando dictaba clases, que yo le ponía mucha emoción a las clases, la gente entendía, usaba mucho el pizarrón, pero le digo, yo no pretendo que los asesores jurídicos del gobierno sean grandes juristas, pero que no sean tampoco unos cantinflerjos del derecho, pues, porque fuerza mayor. ¿Dónde está la fuerza mayor? Mire, he leído la definición con la que estoy plenamente de acuerdo, además. Pero ¿cuáles son las dos características básicas? Imprevisible e irresistible. Y por eso pone los ejemplos del Código Civil, como un terremoto, una inundación, un hecho de la naturaleza, elaborando más fino toda esta teoría, y sobre todo en el derecho sajón, se habla más, pero eso sin variar, hilando más fino, como decirlo así, se habla de la fuerza mayor, los actos que provienen del hombre, y del caso fortuito de los actos que provienen de la naturaleza. Y entonces en el código están mezclados, y hay ciertas diferencias del código de Andrés Bello con el código de Napoleón. Por ejemplo, en el código de Napoleón, el código francés hasta ahora, el código civil francés no tiene la definición de ley que el código de Andrés Bello y el que seguimos nosotros en el código civil sí la tiene. Dice, ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada, mire, como el acuerdo de memoria desde que era estudiante, que manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite.
Esa definición de lo que es ley no la tiene el Código francés. Y el Código francés, uno de los principales comentaristas del Código francés, que fue el que impuso y que fue eso, regándose en el mundo occidental, básicamente el mundo occidental, fue Savigny. Se escribe Savigny, más parece alemán, pero era francés. Perdón, era alemán. Entonces, en realidad se lo pronunciaba y se lo conocía como Savigny, pero es Savigny y es alemán. Él comentaba y elaboraba mucho la teoría del derecho civil a partir del código francés que se conocía como el Código de Napoleón. Que estos actuales abogados o asesores no conozcan a Savigny, no hay problema, pero que sí conozcan las leyes básicas y que las interpreten, ¿no? Y mire a ver qué tantas leyes hay y cuerpos legales y doctrina que se remite en la fuerza mayor, no crean una fuerza mayor en particular, sino que se remiten a la fuerza mayor o al caso fortuito como está definido en el Código Civil ecuatoriano. Por eso yo le decía, insisto, definición legal. Tanto es esto así que para ir rápido, sin entrar en muchas áreas, hasta el Código Integral Penal, COIP, se remite a la definición de fuerza mayor o caso fortuito del Código Civil. Artículo 30, que lo he leído hace un momento y lo podemos leer y yo pongo, siempre le consta a ustedes, cito los artículos para que se pueda comprobar lo que estoy diciendo. ¿Qué dice ese Código Integral Penal? Voy a leer, anticipo que voy a leer. Artículo 37, para que vea que por todo el sistema legal de derecho positivo y de doctrina en general en Ecuador, se remiten a la fuerza mayor o caso fortuito del Código Civil. Y ya, si quiere, podemos terminar mencionando en esta parte la sentencia esa del 2010 de la Corte Constitucional, a lo que también se le ha querido dar una interpretación totalmente torcida. Eso no es ser astuto, no es ser inteligente, eso es querer pasarse de sabido abusando de la buena fe de los ecuatorianos, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 37 del COIP? Póngale atención, Lucho. Responsabilidad en embriaguez o intoxicación. Salvo en los delitos de tránsito, la persona que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada conforme a las siguientes reglas. Y ahí la expone. Si se deriva de un caso fortuito y previa al conocimiento de la... Está sin imagen, doctor. ¿Perdón? Está sin imagen. Hola. No lo veo. Doctor, prenda su cámara. Ay, ¿qué pasó? Un ratito. Pero sí me oye, ¿no? Sí, le escucho. Sí. Nítido. Me estaba aquí la computadora, aquí está la imagen. Ahí ya, estamos, ¿no? Sí. Ya estamos. Puse aquí el papel para leer este artículo. Entonces ahí pone si se deriva de caso fortuito, etcétera, si se derivó de caso fortuito. Y el artículo 338 del COIP, óigaseme bien, artículo 338 del COIP, usurpación y retención ilegal de mando. ¿Está claro? La persona que tome el mando político, militar o policial sin estar autorizada para ello, o lo retenga excediendo las atribuciones de las cuales goza, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público por 6 meses. ¿Está claro? El artículo lo estoy dando y lo acabo de leer, ¿verdad? Entonces, y obviamente se remite, el anterior, como he dicho, al caso fortuito. Entonces, no venga nadie a hablar de la autoridad del príncipe como que si fuera una autoridad actual o como si que asimilándole
asimilándolo a cualquier autoridad administrativa, y aquí no hay autoridad exenta de responsabilidad. Y toda esta teoría puede concluir al final, Richard, sobre todo lo que acabo de leer del COIP, que es realmente importante, ¿verdad? Ese último artículo 338 es realmente importante. De ahí pasamos, si quieren, con alguna pregunta, y pasamos, ya veo que se nos va el tiempo, a lo de la sentencia del 2010, ¿verdad? Y entonces no es cuestión de torcer los conceptos, de torcer la ley, de asimilar hechos inexistentes a los textos actuales. El artículo 338 del COIP, que lo acabé de leer, guarda estricta armonía con la Constitución en el artículo que dispone que en derecho público solo se puede hacer lo permitido, mientras que en derecho privado se puede hacer lo no prohibido, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre además en aquello de lo permitido? Y ahí está también para el artículo 150, lo podemos revisar, que es el que se invoca en el decreto 500 sobre la ausencia temporal, y ahí está en la Constitución consagrado también que no hay, si no me equivoco, creo que es el artículo 226, autoridad exenta de responsabilidad. Y la autoridad solo puede hacer lo que está permitido. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Artículo 226, para quien quiera verificarlo, y sobre todo confirmar la exactitud del texto que estoy leyendo. Aquí no estamos inventando, ni estamos sacando ninguna teoría esotérica para engañar a nadie. Aquí estamos tratando de aportar a la claridad de los temas en cuestión y de los temas que hoy por hoy se viven en la República.